6 de la mañana, ¿y cuánto tenemos ahí, Mercedes? Entramos a nuestra segunda hora de transmisión, 6:55 de la mañana. Así es, 6:55 de la mañana con 10 grados centígrados en la ciudad capital. Un cielo nublado, tenga mucha precaución del pico y placa también. Dígitos 7 y 8 son los que no pueden salir, evite las multas. Uy, para pico y placa, segurito. Todo el aparataje policial de tránsito de esta ciudad está. Todo, pero todo. Ya listos en cada puesto, ¿no? O sea, para las multas. Pero terrible. Y de ahí sí, vea. La seguridad. Yo 2 días he ido por la Simón Bolívar antes del intercambiador hacia el Valle de los Chillos, que está sobre Simón Bolívar, tienes que bajar. 2 días los señores de la gente de tránsito se les ocurrió justamente hacer operativos. El tráfico, mi bonita, era que vea, pero así a las 1:30 de morir, ¿no? Estaba ahí. Vos sí, vos no. Pues no. Vos sí, vos no. Y uno en el tráfico así con cara de, por Dios. Y de ahí desaparecen. Para eso está todo el día. Y sabes que los buses, al menos ellos tienen este sistema de intercomunicación por radio Motorola, se avisan que ya en qué trayecto ya están las autoridades y se desvían. Entonces, a la final termina siendo un trabajo que no tiene sus efectos necesarios. Las perlitas para nuestros agentes civiles de tránsito del municipio de Quito. Abracito, esos grandes, buena energía, buena gana. Segundo retransmisión. Recuerden que nosotros somos un noticiero distinto, cálido, afectivo para ustedes, pero no nos distraemos de contar lo que sucede políticamente. Lo más importante, así empezamos diciéndoles que el gobierno insiste en su proyecto de eliminar los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. Medida que genera rechazo en algunos sectores, pero que está logrando apoyo de algunos gremios vinculados a la actividad. Yo leía cuánta plata nos gastamos en esto, son 3.000 millones de dólares que subvencionamos al año. Ustedes saben el billete que es ese que tendríamos en obras solamente de educación. Entonces hay que pensarlo bien, no es que lo hace de loco. Necesitamos plata y hay que mirar por dónde se está fugando la plata. Y si nos toca arrimar el hombro, bueno, toca. ¿Qué más? Miremos. El viceministro de Gobierno Esteban Torres, mediante declaraciones, confirmó la postura del Ejecutivo de dar paso a la eliminación de subsidios en los combustibles. 631 millones de dólares al año cuesta el subsidio a la gasolina, a las 2 gasolinas de Extra y Ecopaís, y las compensaciones que proyecta el gobierno están oscilando entre los 100 y los 150 millones a quienes realmente lo necesitan. De inmediato, el gremio de los distribuidores de la costa y la Amazonía se reunieron para expresar su postura a esta medida, asegurando que apoyarán la decisión del gobierno. Que llevamos con este problema más de 50 años, y si el gobierno tiene la entereza de tomar esta decisión, como gremio estamos dispuestos a colaborar. Sabremos manejar la efervescencia, si se llega a dar a nivel social, por una medida que es dura y que se toma con responsabilidad, que no es parte tampoco, como se ha querido especular, del acuerdo con los multilaterales y con el fondo. Señalan que los subsidios deben estar dirigidos a quienes realmente necesitan y no prestarse para el contrabando que enriquece a unos cuantos. Además, que al liberar los precios, habrá mejor competitividad entre los 1.200 distribuidores del combustible a nivel nacional. Es que en el momento que usted elimina los subsidios, en el momento que usted libera la gasolina, automáticamente se acaba el contrabando de la gasolina. Es increíble el consumo de provincias como Galápagos, como Zamora, como El Oro, que duplican en consumo de gasolina sin tener un parque automotor que lo justifique, a Pichincha o incluso a Guayas, y eso nos da a pensar que sin duda estamos perdiendo recursos. Informó José Morales. Y por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, aclaró que no ha sido invitada a ningún diálogo o encuentro relacionado al anuncio de la eliminación del subsidio de los combustibles. Además, se añadió que dicha eliminación profundizará la crisis económica de nuestro país, agregando que ratificaron la unidad de sus bases de Coarrunari, CONFENAIE y CONAICE a su derecho a la resistencia.
Y de acuerdo a la proforma presupuestaria de este 2024, el Estado gastará más de 3.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Les dije, ¿no? Esta cifra representa un gran peso para la economía nacional, por lo que el gobierno busca la focalización del subsidio o mecanismos de compensación. Por ahí se tiene que caminar. Miremos. El peso que genera el subsidio a los combustibles dentro del presupuesto general del Estado es importante. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado gastó en el 2023 3.200 millones de dólares en el subsidio de combustibles, una cifra que pondría en riesgo la estabilidad fiscal según el gobierno. Pero ¿cuál es la proyección de este gasto para el 2024? De acuerdo a la proforma presupuestaria de este año, se destinarán más de 3.000 millones de dólares para cubrir este subsidio. En detalle, se indica que 1.506.41 millones de dólares están destinados al subsidio al diésel, 737.2 millones al gas de uso doméstico y 631.08 millones al subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Justamente en este último segmento es donde el Ejecutivo espera focalizar el subsidio para reducir el gasto y por ende el déficit fiscal. Desde el gobierno se barajan opciones luego de la liberación de subsidios, entre ellas mecanismos de compensación para taxistas, camionetas y motores fuera de borda. Informó Edwin Benalcázar. El gobierno nacional anunció que estará en primera línea para defender a los ecuatorianos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador tiene intenciones de las manifestaciones con bloqueos y destrucción. Pagos a gobiernos autónomos descentralizados. Está al día con las juntas parroquiales, con las prefecturas y con los municipios. Todavía quedan algunos meses del gobierno anterior por pagarse. El riesgo país ha bajado casi 1.000 puntos y la confianza internacional le permitió al gobierno alcanzar un acuerdo con los multilaterales que significará de forma inmediata en estos días una transferencia de 1.000 millones de dólares con un efecto multiplicador del plan de 4.000 de casi 14.000 millones de dólares de dinero que puede venir a nuestra economía. Asamblea CONAIE y posibles acciones de hecho. Respecto a la convocatoria del sábado, vamos a estar atentos también, porque si detectamos que más allá de una discusión lógica que se puede dar en este tipo de medidas, hay un interés político de bloqueo y destrucción del Estado, tendrán al gobierno en primera línea defendiendo a los ecuatorianos. Diálogo, sectores sociales. Esta semana seguimos con los encuentros y habrá uno muy importante el día jueves con organizaciones indígenas y sociales. Hacemos un llamado abierto, sin restricciones a todas las organizaciones, precisamente porque queremos hacer bien las cosas, con responsabilidad por el país y no estar luego apagando incendios como los últimos 2 gobiernos. Enmiendas constitucionales, Asamblea Nacional. No le han quitado al presidente la posibilidad del veto total. El veto total es una posibilidad latente para exabruptos legislativos. Y además discuten ya una segunda enmienda, aunque esa no se aplicaría inmediatamente, para censurar a ministros no con 92, sino con 70 votos. Nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, porque será un desfile de peticiones y un recambio que le generaría estabilidad a cualquier gobierno. Así que es un tema también que sabemos que lo están discutiendo y no sabemos si se llegue a presentar. Informó Héctor Romero. Y el presidente de la República vetó totalmente la ley orgánica que buscaría asegurar asignaciones directas para los gobiernos autónomos descentralizados. El Ejecutivo señaló que el conjunto de reformas ponía en riesgo la estabilidad fiscal y afectaba a las finanzas públicas. La iniciativa legislativa pretendía que el Banco Central realice asignaciones automáticas a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. Desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME, se espera un veto parcial y no total de la reforma, ya que aseguraron que la deuda del gobierno de los municipios sumaría 826.063 millones de dólares. 8 de 13 nuevos procesados dentro del caso Purga recibieron prisión preventiva por parte del juez de la Corte Nacional de Justicia. La instrucción fiscal por posible delincuencia organizada fue extendida por 30 días más. La tarde de este 5 de junio se reinstaló la audiencia de vinculación de 13 personas al caso Purga. Solicitud realizada por la Fiscalía, donde se investiga el posible delito de delincuencia organizada.
El juez Javier de la Cadena notificó a los 13 nuevos vinculados quienes pasaron a ser procesados. Tras el análisis de los elementos presentados por la Fiscalía, el juez dictaminó prisión preventiva para 8 de los 13 procesados. Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas; Tatiana Villafuerte, ex asesora de Pablo Muentes; José Poveda, ex juez de la Corte Provincial del Guayas; Andrés Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; Susana Batallas, responsable del sorteo de causas en el Consejo de la Judicatura del Guayas; Jacqueline Domínguez, coordinadora provincial de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas; Miriam Rodríguez, ex coordinadora provincial de talento humano de la Judicatura del Guayas; y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Para ello se dispuso la localización y captura, mientras que para los 5 restantes procesados se dictaminó presentación cada 8 días ante la autoridad competente y prohibición de salida del país. Ellos son Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura del Guayas; Hugo González, expresidente de la Corte Provincial del Guayas; Juan Javier Riofrío y Freddy Játiva, comandante y excomandante respectivamente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Mercedes Patiño, ex jueza del Cantón Durán. Asimismo, se dispuso alerta de difusión roja a la Interpol para la localización de Mercedes Villarreal, quien abandonó el país el día que se realizó el operativo del caso. El juez de la Cadena señaló que existen los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito de delincuencia organizada, tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal, con una pena privativa de 7 a 10 años de prisión. La Fiscalía solicitó enajenar bienes por $35 millones para los 25 procesados. Sin embargo, el juez señaló que las únicas cantidades reales mencionadas por esa institución dentro del caso fueron $3.9 millones dentro del caso Banco del Pacífico y $1.400 de la remodelación del Salón de la Presidencia de la Corte del Guayas. Informó Miguel Ángel Bedoya. La fiscal general Diana Salazar denunció ser víctima de persecución política luego de haber liderado la investigación del caso Sobornos, donde fueron sentenciados 20 personas, entre ellas el expresidente Correa, quien señaló existieron pruebas que demostraron que fue un funcionario corrupto. En un video de 10 minutos, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió al caso Sobornos 2012-2016, que concluyó con la condena del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y varios exfuncionarios de ese gobierno quienes fueron sentenciados por cohecho. La fiscal señaló que tras esta investigación, el movimiento político del exmandatario. Pero ventajosamente, como tenemos a la verdad de nuestro lado, hemos podido subsanar todos estos intentos por sacarme del cargo. Lo último que les queda es venir por mí, venir a matarme, porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo. Salazar mencionó que durante los últimos años se ha pretendido posesionar la falsa teoría de que el presidente fue condenado por influjo psíquico, cuando la realidad es que el delito fue cohecho. El término influjo psíquico, si bien no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, es una forma de participación a nivel doctrinario y que no es otra que la participación del autor mediato, que sí está en el Código Penal. Existió la responsabilidad del expresidente Rafael Correa, porque él tuvo conocimiento de todo lo que se tejió alrededor de esta trama de corrupción. Esta persecución que denuncia la fiscal ha sido el precio que ha tenido que pagar por enfrentarse a una persona considerada intocable. A quien se creía dueño no solamente de todos los poderes y no solamente dueño del Estado y el comandante en jefe, sino dueño del país. La fiscal también recordó que luego de los allanamientos realizados dentro del caso, se recogieron varias evidencias. No solamente era el supuesto cuaderno de Hello Kitty, eran varias agendas que fueron encontradas en el departamento de Pamela Martínez, producto de un allanamiento. Lo propio con los archivos, porque no es un Excel, con los archivos encontrados en los computadores que fueron utilizados en esa época. Luego de estas revelaciones, el expresidente Rafael Correa mencionó en su cuenta de red social X que los denominados archivos verdes habrían sido creados desde la Fiscalía. El caso Sobornos investigó los aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado a través de dinero en efectivo o cruce de facturas en beneficio de un movimiento político,
recibidos por altos funcionarios del gobierno, presidido por Rafael Correa. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y hay 2 nuevos eliminados en el concurso para la primera autoridad de la Defensoría Pública. Le contamos qué fue lo último que ocurrió dentro de este proceso y regresamos con más noticias. 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía y también a quienes se unen a nuestra señal para informarse. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio a conocer que fueron descalificados 2 participantes más que se encontraban en el proceso de selección de la autoridad de la Defensoría Pública. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reinstaló la sesión ordinaria número 28, la cual resolvió la descalificación de 2 nuevos concursantes que se encontraban participando para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Inés Maritza Romero Esteves y Wilson Guillén Ortega Caicedo fueron descalificados del concurso con base en las recomendaciones de la Coordinación General de Asesoría Jurídica. Para el caso de Inés Romero fue descalificada debido a la existencia de la causal de impugnación de probidad notoria, que es una condición obligatoria para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, mientras que la separación del concurso de Wilson Guillén fue por encontrarse inmerso en inhabilidad establecida en el artículo 20 del Código de la Democracia, el cual especifica que los consejeros o consejeras o jueces electorales que se encuentren en funciones no podrán presentarse a ningún concurso para otros cargos estatales. El Consejo de Participación Ciudadana también informó que una vez finalizada la fase de impugnación, el Pleno remitirá a la Comisión Ciudadana de Selección la resolución de las apelaciones con el fin de que se elabore el informe final con la calificación total de los postulantes. Informó Ítalo Salazar. La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache, denunció que recibió amenazas por medio de un correo en contra de su integridad, de ella y su familia. Esto debido a las votaciones para designar autoridades al Consejo que le corresponde. Horas más tarde, en el Consejo de Participación Ciudadana, a través de un comunicado, rechazó las amenazas hacia su vicepresidenta y señaló que los amedrentamientos no desviarán sus procesos de designación de autoridades de manera técnica y también transparente. Cambiamos de tema. Un informe de la Contraloría señaló que la empresa Metro de Quito incurrió en irregularidades en la contratación de seguridad en el 2019 y en el 2021. El análisis indica que se modificaron los términos de referencia y que se solicitó un aumento presupuestario sin el respaldo de un informe técnico. La Contraloría General del Estado dio a conocer mediante un informe que se encontraron irregularidades en 2 procesos relacionados a la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada para el Metro de Quito. El primer proceso analizado tiene como fecha el 18 de octubre del 2019, mientras que el segundo es del 7 de mayo del 2021, ambos celebrados durante la administración del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Contraloría denuncia que se solicitó un aumento de presupuesto en la contratación del 2021 sin que se adjunte un informe técnico que respalde las necesidades o el propósito del incremento. Así, esta contratación pasó de un presupuesto de $136.000 a $230.400. No obstante, el mismo terminó ejecutándose por $140.400. En este sentido, Contraloría recomendó al área financiera y administrativa de la empresa pública Metro de Quito adjuntar siempre informes técnicos que respalden la solicitud de reformas presupuestarias. Otra parte del análisis señala que se modificaron términos de referencia y que se obviaron aspectos logísticos necesarios para esta actividad. Por ejemplo, se indica que las ofertas debían cumplir con requisitos técnicos mínimos como la homologación de equipos, la acreditación de certificados de salud y antecedentes penales o la constatación de parámetros como estatura y mayoría de edad. Además, también se indica que se modificaron los términos de referencia en relación a la experiencia laboral de los postulantes, pasando de 24 meses de experiencia en 5 años a 24 meses de experiencia en 10 años. Contraloría finaliza señalando que durante la evaluación de las ofertas se dieron por cumplidos requisitos no documentados, por lo que los procesos de contratación adjudicados incurrieron en causales de rechazo. Informó Edwin Benalcázar.
Esteban Torres, viceministro de Gobierno, denunció un posible acuerdo en la Asamblea Nacional que vincula a una nueva mayoría para enjuiciar políticamente al presidente Daniel Noboa. Con base en el informe de la Nación del 24 de mayo. Al respecto, Viviana Veloz, vicepresidente legislativo, respondió indicando que existe analfabetismo jurídico. Ejecutivo y legislativo enfrentados tras señalamientos de Esteban Torres, viceministro de Gobierno, quien denunció la conformación de una nueva mayoría en Asamblea Nacional, integrada por el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y Construye, misma que pretendería una posible reorganización de las comisiones, dejando afuera a la bancada de gobierno. El fin uno solo: a procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones, con el análisis del informe a la Nación, que el día de ayer en la Asamblea conformó una comisión, también al margen de la propuesta de gobierno, para evaluar ese informe. Al Consejo de Administración Legislativa CAL no le tomó ni una hora para reaccionar y responder al secretario de Estado. Sorprendidos realmente porque se dijeron una cantidad de cosas sin ningún conocimiento, ni político ni jurídico. Ninguna de las dos cosas cabe en lo que ha declarado el señor Esteban Torres. Existe una gala de analfabetismo jurídico, de querer engañar a los ciudadanos. Aquí por el momento el centro de atención sería la vicepresidenta Verónica Abad. Para apuntalar a la señora Abad, porque estos grupos políticos saben que una manera de debilitar al posible candidato Daniel Noboa en la próxima elección es sentarle a una enemiga directa en la presidencia de la República durante la campaña electoral. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. Pero no solo desde el CAL se registraron reacciones. Hay muchos cucos que el señor viceministro está mirando, está viendo. Lamentablemente se han inventado el tema de la comisión especial, cuando lo lógico era que pase la comisión de régimen económico. Sin faltar, quien cree, piensa mal y acertarás. La comisión supuestamente va a analizar el informe del presidente del 24 de mayo. Y en ese análisis podrían, entre comillas, irse mirando ciertos incumplimientos, es decir, no ha cumplido el plan de gobierno, no hay el cumplimiento de la oferta de trabajo, no se ha reactivado la economía, tenemos problemas eléctricos y por ahí podrían salpicar, entre comillas, alguna causal de un juicio político. El pasar de los días dirá quién tiene la razón, informó Héctor Romero. Y este miércoles los mandos policial y militar llegaron a Manta para cumplir con el traslado temporal de la Comandancia Nacional de la Policía y las Fuerzas Armadas. Esto ocurre como parte de las operaciones que se articulan desde el gobierno para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la violencia criminal. Las autoridades de seguridad del país llegaron este miércoles a Manta para convertir a la ciudad en su centro de operaciones, tal como lo dispuso el pasado 3 de junio el presidente de la República, Daniel Noboa. Por lo tanto, vienen unidades como la unidad de la lucha contra el crimen organizado, vienen unidades de la UIAD, unidades de narcotráfico, de microtráfico, inclusive viene una unidad que es especializada en puertos y aeropuertos, el CRAG. Vienen unidades de grupos tácticos de la Policía Nacional como es el GOE, el GEMA y el GIR, que también nos van a apoyar en estos operativos. A través de autoridades locales y empresas privadas se establecieron los puntos de hospedaje para los servidores policiales que trabajarán en la lucha contra el crimen organizado. Y la manera como yo puedo contribuir es dándole todo lo que ellos necesitan. En este caso es la habitabilidad. Hemos ya coordinado estas acciones y ya van a estar en un lugar seguro y tranquilo para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Además, el personal, el tema logístico de la policía en Manabí también será reforzado. Priorizarán el trabajo de inteligencia y de prevención en las zonas consideradas de riesgo y con más muertes violentas. También vamos a reforzar indudablemente los operativos. Vienen 60 motocicletas de diferentes provincias, vienen para acá con la finalidad de ser más fuertes en la parte de prevención situacional. En lo que va del año en el distrito Manta se contabilizan al menos 156 crímenes. También indicarles que el 98% de estas muertes se debe a una violencia netamente de carácter criminal.
¿no es cierto? Por lo tanto, esta también está muchas veces motivada por la droga. Por lo tanto, las unidades que les acabé de mencionar anteriormente tienen mucha relación con el tema de droga. Hay que desarticular organizaciones que se están dedicando al tema del narcotráfico, microtráfico. A Manta también llegó la cúpula militar y unidades que se suman para reforzar los operativos de control en la ciudad. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, solicita que la sede de las Fuerzas Armadas también se traslade a Durán por la serie de acontecimientos violentos que se han registrado en los últimos días. Como ya es parte de su rutina, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, apareció en medio de un fuerte contingente policial en el EQ 911 de San Borondón para dar declaraciones sobre varios temas, entre ellos hablar de la violencia. A propósito del ataque a las instalaciones del municipio y la autoridad de tránsito la semana pasada. Por otra ocasión, Chonillo pide que la sede de las Fuerzas Armadas también se traslade a Durán. Se trasladaron las Fuerzas Armadas a hacer el resguardo del perímetro de estos sectores, pero fue solamente en ese momento, y ahí es donde nosotros pedimos que haya mayor presencia de la fuerza pública. Que se traslade a la ciudad de Manta creo que es una decisión acertada, que debería el centro de mando de la policía estar itinerante. Además, como el índice de muertes violentas sigue al alza, solicita patrullaje permanente de la policía. Tienen que ser estratégicas. El eje de inteligencia y de investigación tiene que estar desplegado. Ese va a ser difícil que nosotros conozcamos, ¿no? Ese se maneja justamente por ser de inteligencia, se maneja de forma sigilosa, pero el eje preventivo, para que sea disuasivo, tiene que estar permanentemente. A pesar de los acontecimientos violentos, el alcalde prepara un plan con ayuda de la ONU. Para ello necesitará buscar recursos. Un plan de convivencia pacífica y gobernabilidad para la ciudad de Durán. Yo espero en las próximas semanas, ojalá la siguiente o en las próximas semanas, porque estamos conversando con la ONU, empezar un proceso de socialización justamente de ¿qué tiene este plan? La atención en el Cabildo se retomó, aunque varios funcionarios laboran bajo la modalidad de teletrabajo. Informó Adriana Peralta. En las próximas semanas, el gobierno colocará las primeras piedras de lo que serán las nuevas cárceles de super máxima seguridad que hay en el área donde se levantará esta obra en la provincia de Santa Elena y Pastaza. ¿Cómo avanza además el proceso de contratación del SNAI? A continuación le contamos. Y la primera cárcel que vamos a hacer, que la inauguraremos en las próximas 2 semanas, la primera piedra será en Santa Elena. Y llegamos al lugar donde se construirá uno de estos centros de rehabilitación modernos que anunció el gobierno, por donde ahora desde el aire solo se observa sembríos de maíz, cerros y mucha vegetación en la provincia de Santa Elena, y por tierra las trochas, o pasos que fueron abiertos por militares en el mes de enero. Estos se encuentran cerrados. En primera instancia se hablaban de 300 hectáreas que mediante el Ministerio de Agricultura fueron cedidos al SNAI en la comuna Juntas del Pacífico de la parroquia Julio Moreno, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. La población más cercana está a 15 minutos del lugar donde pretenden iniciar la obra. No hay ningún desbroce, no hay nada, pero debe comunicarse. En este caso a nosotros como dirigentes de la comuna llegaron un documento. La otra será en la provincia de Pastaza, en la parroquia Shell, donde aseguran que tampoco hay trabajos, donde se enteraron que se levantará el reclusorio. Está durísimo, por ningún lado esto está listo para que arranque. El tema del bien mismo no está listo, el señor alcalde igual se ha comprometido a no dar paso a ningún trámite en la alcaldía. No estamos en contra del presidente, estamos apoyando, pero sí pediría yo que reconsideren el colocar una cárcel en otro sector. Mientras que en Santa Elena, de las 300 hectáreas al final, el SNAI recibió y legalizó solo 37, porque el resto pertenece a la comuna y a varios ciudadanos. Hay bastantes socios comuneros en esta parte de acá. Nosotros estamos adentro en un field, una parte. Ellos tomaron con dron, tomaron por aire, tomaron viendo las partes que estaban cultivadas. Por aquí van a construir una vía asfaltada, también un sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y servicios básicos para las instalaciones donde estarán más de 700 reos.
De eso le consultamos a la asesora presidencial Diana Jácome, quien asegura que todo marcha bien, aunque no precisó cuándo iniciarán los trabajos o se colocará la primera piedra. Los procesos de contratación están avanzando con el SNAI. Ellos están en todo este proceso de documentación, de requisitos, tema de contratación pública, y verificando que paso a paso se desarrolle, por supuesto, dentro del marco de la ley, para contar ya con la primera piedra en las próximas semanas. Se estima que hay un avance de la obra de los 2 nuevos reclusorios antes que termine el año y en el próximo sean inaugurados, informó Charlie Pisa. Tras la aprobación del crédito por $4.000 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador, país que recibe este primer desembolso de 1.000 millones, cuyo destino aún no ha sido especificado por el gobierno. Veamos. El pasado 31 de mayo, el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo para el Ecuador con un monto equivalente a $4.000 millones. Esta decisión permitió un desembolso inmediato equivalente a 1.000 millones, que ya fue acreditado este 4 de junio. De acuerdo al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, las reformas promovidas desde el Ejecutivo y aprobadas en la Asamblea permitieron el acceso a este financiamiento por parte del organismo multilateral. La primera vez en la historia del país que llegamos a sentarnos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional con medidas tributarias, con el apoyo de todos ustedes ya tomadas, que han permitido incrementar los ingresos del Estado y darnos sostenibilidad fiscal y ser sujetos de crédito de la comunidad internacional. De acuerdo al exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, medidas como el incremento del IVA sirvieron para que el FMI considere un buen síntoma en la economía fiscal del Ecuador. El IVA se lo aprobó antes de el acuerdo con el fondo, por lo tanto eso ayuda a decir, ya diste un primer paso y has dado un buen paso para conseguir mejorar los ingresos fiscales, que a mayo del 2024 está más o menos en unos $7.000 millones. El ministro Vega mencionó que existe la posibilidad de que otros organismos también otorguen financiamiento al país. Los montos de crédito de los otros organismos tienen que ser aprobados también por los directorios de los otros organismos y se espera que superen con creces en más del doble los desembolsos que haga el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a Ortiz, dentro del acuerdo se considerarían nuevos ingresos a la economía ecuatoriana bajo la eliminación de subsidios a los combustibles. En el acuerdo con el fondo pareciera que el 2024 es el año de la Extra y Ecopaís, y pareciera que el 2026 es el año del diésel. ¿Y por qué digo pareciera? Porque cuando uno mira los ajustes bajo la línea de otros, uno encuentra ahí que en el año 2024 se espera un ajuste de 0.7% del PIB como mejora de ingresos, y en la línea de otros, en el 2026 se ve 0.8% del PIB también como ingresos. Si bien el gobierno no ha especificado el destino de este desembolso, el mismo serviría para el pago de varios acreedores, entre ellos el pago de la deuda con el IES, con los gobiernos autónomos descentralizados y con proveedores del Estado, que en conjunto suman más de $10.000 millones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Mediante decreto ejecutivo 291, el presidente de la República, Daniel Noboa, reformó los decretos por los cuales se dispuso la fusión de la Corporación Financiera Nacional y Banecuador. Esta decisión fue adoptada durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, pero fue aplazada. El documento señala que la Junta de Política y Regulación Financiera, en el plazo de 90 días, deberá actualizar las disposiciones sobre el programa de crédito de la CFN como banca de segundo piso. Sin embargo, paralelamente mantendrá su calidad de acreedora de operaciones de crédito que se encontrasen vigentes hasta la cancelación de los mismos. Vamos a contarles ahora que cada 5 de junio a escala mundial se conmemora el Día del Medio Ambiente. Y en Quito, la Red de Colegios Unidos por las OTS y el Ministerio de Educación, la Secretaría de Ambiente, el Distrito Metropolitano de Quito, el Ministerio de Ambiente realizaron el lanzamiento del programa Recicletion o Reciclatón, así es como se llama esto, pues en donde le invitan a usted, a todos, a participar en un proyecto sostenible que reduzca el impacto ambiental. ¡Qué bueno y felicitaciones! Veamos.
En el Parque Bicentenario se realizó el lanzamiento del programa Reciclatón, en donde la Red de Colegios Unidos por los ODS, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito y el Ministerio del Ambiente se unen para apoyar esta iniciativa por el Día Internacional del Medio Ambiente. A partir del día de hoy vamos a estar activados para llevar y sacar adelante causas de desarrollo sostenible. Más de 85 toneladas de botellas PET fueron recolectadas. Las mismas serán destinadas a recicladoras base, mientras que otra parte será entregada para realizar bicicletas fabricadas a base de plástico. Y lo demás servirá para crear un aula viva, en donde se realizarán procesos de formación para que los jóvenes concienticen la importancia del cuidado del planeta. Sumar esfuerzos para salvar al planeta en una gran minga por el planeta es este evento. El que cuida, protege. El que protege no hace daño y ama. Para el alcalde de Quito, sería importante realizar una cruzada para salvar el medio ambiente, ya que ha sido fuertemente golpeado por el ser humano. Sí. No es con ustedes, no vamos a tener los cambios de comportamiento que el mundo está ya no solamente demandando, sino pidiendo a gritos. Con este programa las acciones positivas serán recompensadas, ya que por 1.300 kilos de botellas PET recicladas, la empresa privada entregará una bicicleta ecológica de forma gratuita. Por un lado incentivamos el reciclaje y por otro la movilidad sostenible en el uso de esta bicicleta, ya que es muy resistente, de hecho tiene garantía de por vida. En este evento se firmó un convenio para que las instituciones y las diferentes carteras de Estado garanticen la participación de los jóvenes. Esto es una invitación para que se puedan sumar, en este caso a la red Humanos. A la final, por sobre cualquier cosa, somos eso, somos humanos, comprometidos no solo con el medio ambiente, sino con el planeta y todo lo que vive en él. Entonces, para cualquier chico, chica, joven que desee empezar a tomar acción, les invito a que forme parte de Humanos. Solamente en Quito 1.700.000 botellas se desechan y apenas el 3% se reciclan. Y para los creadores de proyectos sostenibles, hay materia prima de sobra para poder reducir el impacto ambiental y hacer de este mundo un lugar mejor. Informó Solange Mateu. Justamente a lo que se refieren, destruyeron una vivienda que según la Policía Nacional era utilizada como escuela de sicarios. El inmueble está ubicado en un sector apartado de la ciudad de Guayaquil, donde además fueron detenidos varios integrantes de una peligrosa organización delictiva. Miremos. Llegaron hasta uno de los lugares más altos y peligrosos del noroeste de Guayaquil, donde una organización delictiva imponía sus propias leyes y cometía todo tipo de delitos. Tan fuerte era su hegemonía que edificaron una escuela de sicarios. Estas viviendas eran ocupadas como aulas de clase para enseñar a cómo tener una persona en cautiverio, por ejemplo. Aquí enseñan a secuestrar, cómo hacer tráfico de armas, cómo reclutar a nuevos miembros de la organización. ¿De repente realizaban tiro al blanco, torturaban a personas? Todo eso aprenden aquí. Muchos de los muertos vemos con 3, 4 tiros en la cabeza, entonces eso hace relación a que es un entrenamiento. ¿Por qué las organizaciones delictivas se asientan en partes altas de la ciudad? Mire, desde aquí pueden tener el control y pueden vigilar absolutamente todo. Aparte, algo que nos sorprendió ahora es de que íbamos a derrocar todas estas viviendas de aquí. Aparecen con títulos de propiedad al lado de una quebrada. Se trata de la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el sector de la Valerio Estacio. Elementos de las Fuerzas Armadas, funcionarios municipales y de la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares también se hicieron presentes. Detonación de carga controlada en 5, 4, 3, 2, 1. Los habitados se está procediendo al retiro de las construcciones y los que estarían habitados se está pidiendo los títulos de propiedad de los mismos. El operativo inició a las 5 de la mañana de este miércoles en sectores como Monte Sinaí y Flor de Bastión. La policía. 14 domicilios fueron allanados y 4 personas detenidas. Uno de ellos es menor de edad, quien se dedicaban a destruir cámaras de videovigilancia de Segura EP, con el fin de no ser monitoreados. ¿Qué perfiles reclutan las estructuras criminales hoy en día?
Aquí lo que reclutan es a menores de edad por ser inimputables, porque les dan medidas socioeducativas y esas son insuficientes o inválidas. Y ahora vemos una tendencia que están reclutando a los mayores de edad. ¿Por qué? Porque ellos, en el momento de ser detenidos, también tienen un beneficio legal que es del arresto domiciliario. Recuérdenos los logros obtenidos en este sector de Guayaquil en los últimos meses. Bueno, en lo que va del año tenemos 203 muertes violentas menos. Esto es debido a los operativos Resurgir, es el número 22. Aparte tenemos 353 delitos menos con respecto al año anterior. La policía del distrito Nueva Prosperina anunció que continuará interviniendo los sectores más peligrosos del noroeste de Guayaquil. Informó Jorge Salazar. En instantes llega el primer noticiero de la comunidad. Allí le contaremos que un taxista fue secuestrado en la ciudad capital y fue la Policía Nacional quien intercedió para su rescate.